Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Saludos y bendiciones a todos los hermanos. Amén. Me alegra de ver otra vez. Yo soy de esta casa, ustedes ya me conocen. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Yamil Natal. Amén. Soy evangelista por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Gloria al Señor. Y como dijo el hermano Gaby, vamos a estar yendo hacia el Perú. ¿Cuántos son de Perú? Ajá. Amén. Así que el Señor ha abierto las puertas allá en el Perú. Esta es ya la segunda vez que vamos. Gloria al Señor. La primera vez estuvimos en Lima, estuvimos en Ancón, que son algunos sectores, ¿verdad?, del área de Perú, porque es gigante, es hermoso. A mí me encanta Perú. Amén. Así que cada vez que Dios me abre una puertecita, yo hago un desarreglo y me voy. Amén. Esta vez vamos a estar yendo al sector de Trujillo. No sé si lo han escuchado. Al norte, allá voy a estar en Trujillo. Pero vamos a llegar a Ecuador primero a resolver unos asuntitos allá y a hacer otros compromisos. Y vamos a ir en buseta, como ellos le llaman, en buseta. Vamos a ir en buseta hasta Trujillo, son algunas 12 horas. Así que sobre todas las cosas, ¿verdad?, les pido que me lleven en oración, porque esta vez me voy solito. Casi siempre ando con mi familia, el grupo ministerial, como le llamo yo, el corillo ministerial. Pero esta vez me voy solito. Amén. Así que allá sí me esperan los hermanos en Ecuador y me van a recibir y todo eso. Pero de parte de acá, pues vamos nosotros solos. Tenemos unas campañas evangelísticas que vamos a estar haciendo en algunos barrios de Trujillo. Amén. Y también vamos a estar pues llevando algunas cositas, como siempre uno aporta, ¿verdad?, el granito de arena. Donde quiera que vayamos, siempre hay niños con necesidad, siempre hay familias pobres. Amén. Y entonces eso es algo que a mí siempre el Señor ha puesto en mi corazón. Ustedes me conocen de muchos años. Y desde que comencé a viajar a estos países y viraba para atrás, me daba cuenta lo bendecido que ha sido esta nación. Amén, hermano. Estados Unidos ha sido bendecido. Claro, por diferentes razones, ¿verdad? Podemos decir que el evangelio, ¿verdad?, esto fue un puente para el mundo entero en el evangelismo. Pero también Dios ha bendecido esta nación porque hay mucha gente aquí que ora, que clama, hay gente de Dios, amén, como esta iglesia, que son misioneras, iglesias misioneras que siempre están pendientes a la necesidad del pueblo. Amén. Y entonces, diciendo eso, vamos hoy a escuchar una palabra que el Señor me ha entregado, gloria al Señor, con referente a esto de las misiones. Es bien importante que nosotros podamos entender, iglesia, que nosotros no estamos aquí por casualidad. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí sentados porque somos un adorno, como un cuadro o una banca. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. La Biblia dice que fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Imagínense si Dios es soberano, si Dios es poderoso, que desde que nosotros estamos en el vientre de mamá, ya Dios predestinó un plan para nuestra vida. Pues a veces nosotros nos ponemos difíciles, a veces nosotros nos descarrilamos un poquito, pero Dios en su amor y su misericordia siempre interviene con el hombre. Y Dios, desde el principio de Génesis, bajó a buscar al hombre caído. Dios nos muestra en la palabra que Él mismo fue a buscar un hombre caído, ¿verdad? Si lo vemos en ese punto de vista. Y ese mismo sentir se manifiesta en nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar ¿a quién? Al caído, al que está en las garras de Satanás, al que las tinieblas lo tienen agobiado. Ese es el trabajo de nosotros. Dios ha puesto en nosotros el poder. Dios ha puesto en nosotros la palabra, el propósito, el respaldo de su Espíritu Santo para llegar a esas vidas, amados, que necesitan escuchar de Dios. Hoy en día, pues la tecnología, amén, a través del internet y todo eso, pues todo el mundo escucha de Dios. No hay nadie en esta tierra que me pueda decir que no haya escuchado de Dios.
Yo estaba viendo un video los otros días y me sorprendí. Por allá en el África, en una jungla bien profunda, que los indios, ¿verdad? Como digo yo, estaban prácticamente desnudos, pero tenían un celular. Y ellos hacen TikTok y todo. Entonces yo dije, si están haciendo TikTok, quiere decir que la palabra está llegando. Amén. Así que hoy quiero compartir eso con ustedes y vamos a la palabra del Señor en Juan capítulo 20. A los muchachos del equipo técnico, alaba. Allá atrás, aleluya, el hermano Chayán y Mario en la cabina secreta. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 21. Gloria al Señor. Juan capítulo 20, versículo 21. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios, dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a repetir. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Acompáñenme al cielo. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias de antemano en esta mañana por tu santa y bendita palabra. Te pido que tú bendigas a los hermanos de manera especial en esta hora, Señor. Mira los corazones, mira las situaciones, Dios mío. Señor, que seas tú un bálsamo en esta hora, que tu Espíritu Santo sea consolando de manera especial, renovando la fuerza, renovando las rodillas endebles, Dios mío, Señor, y trayendo un refrigerio, Señor, en esta mañana para nosotros poder renovar nuestras fuerzas, Padre, en esta hora. Yo te pido, Señor, que si a ti te place, Señor, hacer milagros, Señor, sanar, Padre de la gloria, libertar, glorifícate de manera especial, Padre, y nosotros siempre te daremos la gloria, Señor, Padre de la gloria. Mira aquellos que están a punto de tirar la toalla, mira aquellos, Señor, que están desanimados, Señor, mira aquellos, Padre mío, que están pasando por tribulaciones y momentos difíciles. Señor, mi oración en esta mañana, mi ruego y mi súplica es que tú inclines tu oído hacia nosotros en esta mañana, Señor, y que escuches el clamor de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Señor y siéntese en esa bendición en esta hora. Gloria al Señor. Así que, como les estaba diciendo ahorita, las Santas Escrituras nos enseñan que Dios siempre busca la manera de restaurar. Dios siempre busca la manera de levantar al hombre. Por eso es que usted ve una intención constante de Dios tratando de llegar a nosotros. Desde el huerto del Edén vemos como Adán desobedece el mandato de Dios, pero ya Dios lo sabía. Eso a Dios nada lo coge por sorpresa, hermano. Si decimos que Dios es omnisciente y conoce todas las cosas, no podemos decir, amén, que eso sucedió por sorpresa y que el arcángel Miguel llegó allá a la oficina del cielo y le dijo a Dios, tengo una mala noticia que darte. ¿Qué sucedió, arcángel Miguel? Adán acaba de transgredir la ley. Y Dios le dijo, yo lo sabía, tranquilo, no te preocupes. Hay un plan, hay un propósito. Y Dios, como dice la historia, baja al huerto y comienza, Adán, ¿dónde tú estás? Es interesante ver, para que me entiendan, vamos a verlo de este punto de vista, cómo Dios baja de su trono y decide ir al huerto del Edén a buscar su creación, porque somos su creación, somos sus hijos, los que estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Decide venir a la tierra a buscar el hombre caído. Ya eso es un acto misionero, si lo vemos de ese punto de vista.
Es un acto de compasión. Porque Dios no quiere dejar al hombre caído de la manera que se encuentra. Porque hay un plan, hay un propósito. Desde el principio entonces vemos en la Biblia que Dios ha enviado hombres y mujeres con un propósito, con un llamado, con un plan de redención y un plan profético para que la humanidad pueda ser perdonada. Usted sabía que nosotros tenemos una bacteria desde que nacemos y esa bacteria se llama pecado. Y la única manera, escúchalo bien, que nosotros podemos deshacernos de esa bacteria no es con una vacuna, no es yendo al médico, porque yo fui a médicos, yo cogí consejería y nada de eso enderezaba el palo doblado, como dicen por ahí. Hay un dicho muy famoso, ¿verdad? Que dice, palo doblado nunca endereza. Pero ese dicho es en el mundo, porque aquí Dios endereza los palos doblados. Porque yo era un palo doblado y Dios me enderezó. Amén. Entonces, Dios siempre va obrando en su misericordia, enviando gente para alcanzarnos. A mí mucha gente fueron a hablarme. Mi madre, que ustedes la conocieron, siempre iba a hablarme. Mi padre y gente que Dios enviaba, que me recuerdo que yo me las encontraba en la calle y me decía, Dios tiene algo contigo. Y yo, sí. ¿Quién diría, hermano? Mire cómo trabaja la misericordia de Dios. Y yo estaba perdido en el mundo. Pero había un propósito. Amén. Dios conoce el corazón del ser humano. Y Dios sabe, amén, con quién Él tiene ese sello. La palabra misión, iglesia, no se encuentra literalmente en la Biblia. Usted la va a buscar, no la va a encontrar. Pero sí su causa, sí su efecto. Hay muchas palabras que no aparecen en la Biblia. Inclusive la misma palabra Biblia no aparece en la Biblia. O sea, porque la palabra no aparezca en la Biblia literalmente no quiere decir que no está. Como la palabra Trinidad también. Pero sabemos que hay una Trinidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, no aparece esa palabra literalmente en la Biblia, pero sí su concepto de la misión. En hebreo, yo me di la tarea de estudiar esta gramática porque es muy importante y viene de la palabra shalach en hebreo, que significa enviar, una comisión, amén, un mensajero. Las palabras en hebreo casi siempre tienen una connotación más poética en esta cultura, en este idioma. Es un poco más profundo que el español que usted y yo hablamos o que el griego. Cuando buscamos estas definiciones y nos damos la tarea de profundizar un poquito más, nos vamos a dar cuenta que una sola palabra puede tener un significado muy grande. Por ejemplo, esta palabra shalach significa un mensajero, una comisión, hay un propósito, hay un enviado. Y podemos hablar de Moisés, de Jeremías, podemos hablar de Isaías, de Jonás, hombres que fueron enviados por Dios para un propósito. La Biblia está llena de hombres de Dios enviados a un propósito. Ya sea de corrección, ya sea de redención. Diferentes propósitos que Dios en su soberanía entiende que te va a escoger para un propósito. En el cuerpo de Cristo no todos trabajan igual. Algunos son orejas, algunos son pies, algunos son ojos. Amén. Y Dios va trabajando en el cuerpo de Cristo de esa manera, enviando a cada cual de acuerdo a su propósito. Esta palabra es muy importante porque habla de enviar con una autoridad, enviar una misión específica con el respaldo del que lo envía. Mire todo lo que significa esa palabra. O sea, cuando hablamos del shalach no estamos hablando de un enviado cualquiera, porque yo puedo mandar un Uber, eso es un enviado. ¿Vieron?
Pero el enviado que está hablando esta palabra shalach es un enviado con el respaldo divino. El respaldo de Dios es diferente a cualquier enviado. La iglesia en este tiempo y en todos los tiempos, desde que nació la iglesia hace 2000 años atrás, es una enviada de Jesucristo. Ahí lo leímos en el versículo 21. Dios manda a Jesús. ¿Y Jesús envía a quién? A nosotros. ¿Vieron cómo brega la cadena? Dios envía a Jesús y Jesús nos envía a nosotros. Y nosotros alcanzamos vidas, los capacitamos, los discipulamos y los enviamos ¿a qué? A buscar otros. Esa es la gran comisión establecida hace más de 2000 años atrás, hermano. Ese plan no ha terminado. Y ese es el tema de esta mañana. La misión no ha terminado. Porque hasta que Cristo no regrese por nosotros, ¿cuántos se van con Cristo? Amén. Levante la mano ahí sin miedo. No tenga miedo. Amén. Tenga fe de que cuando suene esa trompeta, mire, nos vamos. Tenga fe de que usted se va con Cristo todo el tiempo. Por más dolido que usted esté, por más tribulaciones que usted esté pasando, Señor, yo me voy contigo, afírmelo. Dígaselo a su alma. Por más triste que tú estés, confírmalo, establécelo en tu vida. Amén, eso es bien importante, hermano. Porque hay personas que dicen, yo no sé si yo me voy con Cristo. No diga eso nunca. Crea, tenga fe, tenga firmeza, amén, de que nos vamos con Jesús. Entonces, hasta que Jesús no vuelva, nosotros tenemos que seguir la misión. Nosotros tenemos que seguir predicando. Nosotros tenemos que seguir discipulando. Tenemos que seguir haciendo el trabajo como iglesia. Porque ese es el rol de la amada mía, de la esposa mía, de la perfecta mía, que da testimonio al mundo de que hay un Cristo que salva, hay un Cristo que liberta y hay un Cristo que viene pronto. Ese es el mensaje. Ese siempre fue el mensaje. Así que de allí sale la palabra apóstol en el griego, que literalmente significa uno que es enviado. Es lo mismo. Es lo mismo. Su paralelo de la palabra apóstol en el griego al latín es la palabra misio, de donde se deriva misión, de donde se deriva misiones en plural. O sea que un apóstol, como se conoce los apóstoles de Cristo, eran personas enviadas, respaldadas por Dios, por el Espíritu Santo. Yo sé que en estos tiempos se han levantado muchos falsos apóstoles, pero eso no quiere decir que los verdaderos existan. Adiós, pero no tenemos un muchacho de aquí de la Alianza que está por allá por África, americano. ¿Cómo es que se llama él? Que la esposa y todo se fue. ¿Ah? Ese mismo, que yo lo tengo en Facebook y yo me paso viendo las cosas de él porque me impresiona el trabajo que está haciendo allá. Gray Wilson, ese mismo. Amado, dejó todo y se fue a plantar iglesias en África. Usted sabe, le voy a dar este dato. Se calcula que en Nigeria han matado más de 50,000 cristianos. Y usted decir que usted se va para allá, usted tiene que ser llamado por Dios, respaldado por Dios. Porque no estamos hablando de cualquier terreno. Acuérdese que aquí nosotros estamos acostumbrados a la libertad de expresión. Hacer cultos al aire libre en Latinoamérica, en Puerto Rico. Se puede hacer culto al aire libre. Usted pide un permisito en el gobierno y el gobierno le dice que sí. Allá no es así. Wilson comenzó con una escuela de soccer
y comenzó trayendo los niños y por ahí se fue metiendo y empezó a darle clases bíblicas a los niños en los módulos que tienen. A través del deporte se infiltró. Pero no pueden levantar la bandera del cristianismo al aire libre, hermano, porque los matan. Hay pandillas malísimas que viajan por todas esas áreas buscando cristianos para matarlos. Porque África yo me atrevería a decir, su 90% es musulmán. Y los musulmanes son los únicos que pican cabezas, hacen de todo. Son malísimos. Nosotros oramos por ellos, amén. Porque yo he visto musulmanes que han venido a Cristo. Y eso sí es un palo doblado. Y Dios los ha enderezado, hermano. Amén. Así que tenemos que siempre orar por estas personas que están en el extranjero o que Dios les abre las puertas para salir a llevar el evangelio, porque probablemente, escuche esto, cuando usted llega a un país extranjero donde no lo conocen, la gente tiende a prestar más atención, porque viene con otro lenguaje, viene con otra manera de hablar, es otra cosa, hermano. Y te reciben como si tú fueras, olvídate. Y siempre que voy, me mencionan a Gigi Ávila, a Jorge Rashki, y por ahí para abajo. Y yo, sí, amén, hermano, venimos por ahí, olvídese. Amén. Así que aquí estamos viendo en Juan 20, déjamelo ahí en la pantalla, Mario, Juan 20, 21, donde Dios envía a Cristo con un propósito, con una misión. El Salvador del mundo, el Mesías, a establecer un nuevo pacto, a establecer una nueva herencia, un sacrificio que quita la bacteria de nuestro cuerpo. ¿Se acuerda la bacteria que le hablé ahorita? Esa bacteria llamada pecado solamente se puede remover de una vez y para siempre de nuestras vidas con la sangre de Cristo. No hay otro camino. Es solamente con la sangre de Jesús. Sangre de Emmanuel perfecta, sin manchas, sin arrugas. Porque era necesario que el que padeciera por nosotros no tuviera la misma enfermedad. Porque imagínense, si Cristo hubiera estado contaminado con esa bacteria, no podía salvarnos. Porque iba a estar igual que nosotros. Pero la Biblia dice que por obra del Espíritu Santo desciende sobre una mujer llamada María, concibe dentro de su vientre por obra milagrosa. Por eso era que a Jesús lo llamaban hijo de fornicación. Porque ni el mismo José, cuando le vio la barriga creciendo a su mujer, y la Biblia dice que no la había conocido. Usted sabe lo que es conocer, más a profundidad, más intimidad. No la conoció. ¿Y cómo esta mujer está embarazada? Por su mente pasó la duda. A cualquier hombre le puede pasar. ¿Es o no es? Imagínese, recién casadito y ella ya con una barriga. Espérate, si yo no he estado contigo, ¿y cómo es eso? Dios tuvo que revelársele a José a través de un ángel y decirle, tranquilo, que ese hijo viene del cielo. Ese es el Mesías. Entonces, Cristo no tiene una genética pecaminosa, porque el que pasa la semilla del pecado es el hombre. No es la mujer, es el hombre. Imagínense el milagro. Por eso yo no desprestigio a María. María fue una mujer santa, una mujer de Dios. Ojalá y muchas mujeres fueran como María. Lo que pasa es que se le ha venerado de la manera incorrecta. Amén. Eso hay que entenderlo. Pero María fue una mujer de Dios. Imagínense, la mujer que trajo al Salvador al mundo. Hay que amarla. Es nuestra hermana. Amén. Por lo tanto, era importante que este Mesías regresara al mundo o viniera al mundo sin manchas, perfectos, sin arrugas, sin ningún tipo de contaminación, para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para que tú y yo por fe pudiéramos ser limpios de la bacteria.
todo el comportamiento que nosotros estamos viendo en las sociedades de nuestros días, amado, la corrupción moral, el decaimiento social, es por culpa de esa bacteria. No le busques más. Es por culpa de eso. No es el gobierno, no es la economía, es la bacteria llamada pecado. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vivimos unas vidas santas para Dios. Porque si Dios me limpió del pecado, ¿para qué yo quiero volver otra vez para allá? No, pues si por mí Él murió ahí, para limpiarme, pues yo quiero mantenerme limpio. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre tratamos de vivir esa vida. Amén. Así que vemos que desde el Génesis Dios comienza a iniciar una obra redentora. Empezando con Adán, dice la Biblia que Dios fue el primero que hizo un sacrificio y lo vistió con pieles de animales. Porque estaban desnudos. Y Dios cubrió su desnudez. Dicen los estudiosos que espiritualmente estaba cubriendo su pecado. Porque como Cristo no había venido todavía, pues el pecado ¿qué? Se cubría. Y así estuvo hasta la cruz de Cristo. Entonces, nosotros estamos viviendo en una generación que somos más que bendecidos y privilegiados. Porque si usted está lavado por la sangre de Cristo, créame que los santos profetas de Dios del Antiguo Testamento quisieron haber sido lavados por la sangre de Cristo. Ellos sabían que venía un redentor. Ellos sabían que venía un Mesías, pero no tuvieron la oportunidad, hermano. El mismo Cristo dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Porque Abraham por fe ya creía en el Mesías. Y el Mesías no había llegado. Porque la fe es la que justifica al hombre. La fe es la que limpia al hombre. Cuando uno cree con el corazón y se arrepiente verdaderamente, Dios justifica al hombre por la fe. No por las obras que nosotros hagamos. ¿Cuánta gente te dice, no, pero yo me porto bien, yo no hago nada malo, yo no hablo mal, yo no mato a nadie, yo no robo? Yo me porto bien, yo soy un hombre de mi casa, de mi familia, yo del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y chiquitín, chiquitín, chiquitín. Pero eso no te salva. Lo que te salva es la fe puesta en la sangre del Cordero. Ese sacrificio, amado, fue el acto misionero más grande que podemos ver en la historia bíblica. El Dios invisible haciéndose carne. El Dios todopoderoso, el creador del universo, bajándose de su trono y diciendo, yo tengo que ir a hacer misiones. Yo tengo que ir a buscar al caído. Yo tengo que ir a buscar al perdido. Y en las misiones se sufre. Hay obstáculos. Cristo tuvo, ¿cuántos obstáculos no tuvo Cristo? Montones. Hasta su vida padeció por el pecado. Hasta la sangre, dice la Biblia. Dio su vida por alcanzar a otros. Ustedes ven esta gente, como yo les mencioné, Wilson y otros más, que están en lugares. Los otros días yo vi una noticia que me impactó tremendamente en Corea del Norte. Usted sabe que Corea del Norte es un sitio anticristo totalmente. Y estos americanos desde Corea del Sur, que es parte de los Estados Unidos, hacían unos globos. Y en la parte de abajo, Gaby, le ponían unos USBs, y entonces dentro de esos USB, Biblias, videos de Cristo, montones de cosas de evangelismo, y cogían y mandaban esos globos en el aire para que traspasaran la frontera y ya ellos veían al otro lado, los explotaban y recibían la bendición. O sea, mire lo que hay que hacer. Eso estoy hablando de un caso extremo. ¿Por qué? Porque
Se dieron cuenta la milicia de Corea y cogieron al muchacho y lo meten preso. Ahora están pidiendo fondos de acá de Estados Unidos para poder abogar por el muchacho, para poder sacarlo de la cárcel. Y lo que me impacta de esto es que cuando entrevistan al americano, él dice: estoy dispuesto no solamente a caer preso por el evangelio, sino a dar mi vida por el evangelio. Solamente una persona llena del Espíritu Santo puede hacer eso. Solamente una persona llena de Dios está dispuesto a dar su vida. Y lo vamos a ver porque cuando Dios promete el Espíritu Santo, iglesia, en el aposento, vamos a Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8 creo que está. Si me lo pueden poner por ahí. No, disculpa, Hechos capítulo 2. Creo que está por ahí, si no me equivoco. En Pentecostés. Ok, ahí está. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba diciendo Cristo aquí, amado? Ustedes no van a hacer misiones hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El poder, el convencimiento, el discernimiento, la valentía, porque sin ese poder no iban a poder llegar. Usted sabe que esa palabra que usted ve ahí, testigo, en el griego significa mártir. Usted lo puede buscar, transliteración del griego al español. Testigo significa mártir. Y mártir deriva de mártir. Entonces la palabra dice: y me seréis mártir en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Era necesario que Dios llenara a los hombres de Dios de su Espíritu Santo para poder ser mártires. Amado, Pedro fue un ejemplo perfecto de eso. Porque vemos un Pedro antes de Pentecostés negando a Cristo. Usted anda con ellos, usted camina como ellos, usted se ve como ellos, usted habla como ellos. No, yo no soy de ellos, tacho. Dicen algunos estudiosos que pegó a hablar malo. ¿Para qué? Para convencerlos de que él no era de ese grupo. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿cómo vemos la historia de Pedro después? Dijo: yo estoy dispuesto a que me crucifiquen como el maestro y boca abajo, porque no soy digno de morir como Jesús. Y Pedro murió mártir boca abajo. ¿Usted cree que esa fuerza viene de nosotros? Eso viene de Pentecostés. El Espíritu Santo nos llena para que nosotros podamos ser valientes. Nos llena de amor sobre todas las cosas, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Esa gente estaban tan llenos de amor, buscar las almas, predicar el evangelio, salir a las calles, hacer milagros, prodigios, echar fuera demonios, hacer todo lo que el reino demanda, sin miedo a morir, sin miedo a la muerte, sin miedo a los obstáculos que trae la vida, sin miedo a que los cuerpos se cansen. Nuestros cuerpos físicos se van desmembrando, hermano. La Biblia dice que nosotros vivimos en una caja de vaso de barro. Y este cuerpo se va desgastando todos los días, se va desgastando y poco a poco van saliendo las arrugas, las enfermedades. Pero la Biblia dice que dentro de ese vaso de barro Dios ha depositado una gloria divina. Y esa gloria divina es nuestra esperanza, hermano, de que algún día, cuando suene la trompeta, este cuerpo dejará de ser barro. Y se van a desaparecer los dolores,
las angustias, todo eso se va a desaparecer. Esa es la promesa. Los hombres de Dios estuvieron enfermos. Los hombres de Dios padecieron persecución. Los hombres de Dios, amado, tuvieron situaciones graves. Pablo decía que tenía un aguijón que lo atormentaba todo el tiempo y le rogó al Señor que se lo quitara 3 veces. Y el Señor le dijo: bástate de mi gracia. Entonces nosotros tenemos que vivir bastados, llenados ¿de qué? De la gracia de Dios. La semana pasada yo estaba con la asiática. Pregúntale a mi esposa que yo falté como 3 días al trabajo y no podía ni caminar. Estaba así, parecía un viejito de 80 años, y disculpando a los mayores. Pero yo solamente tengo 40. La mitad. Y yo estaba así. Y me toca predicar. Y tengo que ayunar. Y tengo que orar. Y tengo que estudiar la Biblia. Pero esto me tiene grave. Esto me está atormentando. Me estoy desanimando. Me está dando un poco de depresión. Pero ¿sabes qué? Me tiré de rodillas. Y el Señor me dice: bástate de mi gracia. Me levanto. Busco, Señor, la ayuda de su Espíritu. Amado, eso es necesario. Es necesario. Hebreos capítulo 11 dice que muchos héroes de la fe padecieron persecución, muerte, murieron en bocas de leones. Imagínense, en fuegos, en persecuciones, unas muertes graves. Pero hubieron otros que no padecieron nada. Así que la fe no depende si Dios me sana o no me sana. Yo sigo teniendo fe aunque no me sane. ¿Se oye? Yo sigo teniendo fe aunque no vea lo que yo quiero. Yo sigo teniendo fe porque Dios en su soberanía entiende. Hay hermanos que Dios los va a sanar, como a Gaby que lo sanó y alaba. Hay hermanos que Dios los va a sanar, pero hay otros que no. Mi mamá se murió de cáncer, una mujer de fe toda su vida, y Dios no la sanó. Y yo me voy a poner a pelear con Dios. Yo le dije: tú diste, tú quitaste, sea tu nombre glorificado. Se terminó el asunto. Sufrimos, lloramos, pero esa fue la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendemos, iglesia, a amar a Dios sobre todas las cosas, sin tener que esperar lo que Él tenga que darme que me conviene a mí, sino lo que Él entiende que me conviene. ¿Viste la diferencia? No es lo que yo creo que me conviene, sino lo que Él sabe que me conviene. Y muchas veces eso choca con mi voluntad. Eso choca con mi voluntad. ¿Usted se cree que cuando Dios le dijo a Wilson: arranca para África, él, sí, lo que usted diga, Señor, vamos? Ese hombre estuvo años peleando. Señor, mis hijos, la escuela, ¿entiendes? Nosotros estamos bien aquí, para allá, y que para la jungla. Y Dios le dio una mujer buena, porque si fuera otra mujer lo hubiera dejado hace rato. Tú para África, yo, tacho, vete tú solo. Porque eso ha sucedido. Uno se ríe, pero es la realidad. Pero Dios también le habla a ella. Entonces entienden el llamado de Dios los dos juntos y van camino a la misión. Porque imagínense usted si él se va y ella se queda. No se puede. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así, hermano. Amén. Entonces, Dios comienza a buscar al hombre desde Génesis. Ya Dios está demostrando su amor por levantar y restaurar al hombre caído. Todos nosotros fuimos caídos en algún tiempo. Y de la única manera que nosotros fuimos otra vez encajados en el propósito eterno de Dios fue a través de la cruz de Cristo. A través de su sacrificio. Nosotros pudimos restablecer nuestra relación con Dios otra vez porque estaba interrumpida por esa bacteria llamada pecado.
Una vez eso se mueve del medio, ahora nosotros tenemos acceso. Ahora nosotros podemos tener esa comunión con Dios como la tuvo Adán desde el principio. La Biblia dice que Dios hablaba con Adán antes de pecar, cara a cara ahí. Yo me imagino, ¿verdad? Dicen los estudiosos, estos son teorías, que Dios le enseñó a Adán cómo ponerle los nombres a los animales y todo este tipo de cosas. Porque acuérdese que Adán, aunque no nació bebé, nació adulto, pero hello, tuvo que haber un conocimiento, tuvo que haber una revelación de lo alto. Amén. Tuvo que haber una rema divina para que este hombre tuviera ese conocimiento de cómo poder nombrar a ciertos animales y cómo poder moverse, cómo poder actuar. Eso solamente viene de Dios. El único hombre en el Antiguo Testamento llamado Hijo de Dios fue Adán. Apúntate ese dato, porque ni Abraham fue amigo de Dios. Moisés fue siervo de Dios. Y después vino Cristo, Hijo de Dios. Cuando usted se estudia las genealogías en ascendencia, al revés, que Mateo las tiene, usted se da cuenta, fulano, hijo de fulano, fulano, hijo de fulano, y Adán, hijo de Dios. Y así mismo sucede cuando viene Cristo. Ahora, ese título de hijo de Dios solamente se le da a los que han sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Imagínense si nosotros somos más que bendecidos. Hijo de Dios no es cualquiera. Hijo de Dios no es cualquiera. Ahora, nosotros tenemos una gran comisión. Nosotros tenemos un mensaje que llevar. Ya sea en el trabajo, en donde quiera que usted no tiene que salir a las naciones, hermano. Si Dios le abrió la puerta, amén. Pero se entiende que no todo el mundo va a tener esa oportunidad. Pero ¿y el vecino de al lado? Porque fíjese que ahí en el verso Cristo le está diciendo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. Jerusalén era la casa. Después dice Judea. ¿Dónde estaba Judea? Al lado de la casa. Y después le dice Samaria. Pues un poquito más al lado de la casa. ¿Vieron? Pero después le dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por dónde nosotros empezamos a evangelizar? En la casa, con nuestros hijos. A los 2 hijos míos yo los he evangelizado por ojo, diente y nariz. Ellos saben, ellos pueden testificar. Yaniel aceptó a Cristo yo predicándole y hablándole de la palabra en casa. Él mismo me dijo, pa, yo quiero aceptar a Jesús. Pues levanta las manos y vamos a orar ahora mismo. Y ahí se convirtió, alábalo. ¿Viste? Y después el chiquito también vino, pa, yo no sé, yo sentí algo, yo quiero aceptar a Jesús. Con 9 años. Ahí le pusimos las manos y oramos por él también y se convirtió. Entonces yo tengo que empezar por mi casa. Porque yo me estoy ganando el mundo y mi casa está perdiendo. Yo empiezo por Jerusalén. Y luego ando a mis otros familiares que vienen siendo Judea, mi vecino de al lado, que de vez en cuando me da ganas de... Pero hay que amarlo. Hay que dar testimonio, amén. Y vamos a Samaria. Y después, si Dios abre la puerta, pues vamos a los confines de la tierra. Donde Dios nos lleve, seguimos llevando el mensaje de salvación. Seguimos con la misión. En 1 Corintios 11:26 dice la Biblia, así pues todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que te canse. No dice eso. ¿Qué dice el verso? Hasta que Él venga. ¿Y Cristo ha venido? Yo no lo he visto todavía. Así que si Cristo no ha venido, pues nosotros tenemos que seguir ¿qué? Anunciando la muerte del Señor. Ahora, no es, en este contexto no es que usted va a predicar que Cristo murió y murió. No, es que también resucitó y que también volverá.
A eso es lo que se refiere. El evangelio anuncia hasta que Cristo vuelva. Cuando nosotros somos participantes de la Santa Cena, nosotros no solamente estamos comiendo un pancito y un vinito para recordar lo que Cristo hizo. Estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos dando testimonio. Nosotros, cuando alguien de afuera te pregunta, ¿por qué ustedes celebran la Santa Cena? Porque estamos celebrando la muerte, la resurrección de Cristo y que vuelve pronto. Arrepiéntete. Amén. Establece Cristo el nuevo pacto, hermano. Nuevas promesas. Una herencia mejor que la que tuvieron los del antiguo pacto. Así de sencillo. Anunciamos la muerte de Cristo. Yo me recuerdo que para el 2016 yo fui a Ecuador, a un lugar llamado La Aurora. Fui a otro llamado Las Casas. Y era un barrio donde a frente de las casas habían vírgenes hechas en cemento y le hacían casitas. Usted sabe que en Puerto Rico también hay algunas casas que las tienen. Yo no sé si ustedes las han visto. Hacen como una casita, meten la virgen ahí adentro, le ponen lucecitas y ahí le ponen sus velitas y sus cosas. Hermano, literalmente todas las casas de ese barrio tenían eso. El pastor me metió ahí en ese revolú. Y el pastor pidió permiso al municipio y vino y puso una tarima en el mismo medio de la carretera. Cerró las calles y todo. Bueno, eso fue tremendo. Puso unas bocinas como de 7 pies. Una tarima, Gaby, pero aquello fue espectacular. Cuando yo llegué, yo vi todo aquello, dije, Dios, santo Dios. Aquí o nos matan, salimos mártires de aquí, o presos. Dije yo pero mire, hermano, mi esposa fue conmigo esa vez. El hermano Daniel fue conmigo también. Jorge fue conmigo también esa vez. Eso fue allá en Solí. Y me recuerdo, hermano, que mire, nosotros comenzamos a predicar. Y cuando hicimos el llamado, el primero que vino fue un borracho. Porque eso era como bajando una cuestecita así. Y vino el borracho de allá, así, caminando, tambalaqueando, como digo yo. Y se paró al frente de la tarima y levantó las manos. Y yo dije, si por Cristo, si yo tuve que venir aquí a Ecuador por ti, ya yo estoy contento. Olvídate de eso. Pero mire, hermano, la gente salían de las casas, se sentaban afuera, pusieron las sillas a escuchar el mensaje. La gente empezaron a arrepentirse, empezaron a bajar. Los diáconos, mi esposa fue inquietada por el Espíritu y fue y buscó una dama que estaba llorando allí, la trajo para acá, vino la familia, Dios sanó, hizo milagro, libertó. Había una muchacha que era muda. Y cuando ella vino al frente, ella me dijo, mi hija es muda de nacimiento. Y yo le dije, vamos a orar, para Dios no hay nada imposible. Y usted puede creer, hermano, que cuando oramos por ella, ella vomitó una bola negra que tenía en la garganta. Y ella comenzó a hacer sonido con su boca que nunca lo había hecho. Acuérdese, no había hablado. Estoy hablando de una joven de 16 años. Nunca había hablado. Cuando escupe esa bola, ella comienza a tararear. Eso fue tremendo, hermano. Los jóvenes pasaron al frente, recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lengua. Bueno, eso fue terrible, eso fue tremendo. Y el reino de los cielos se manifestó en un lugar que para los hombres era imposible. Ay, se me olvidó este dato. Predicadores mucho más experimentados que yo fueron allí. Y cuando yo los llamaba, mira, dame un consejo que tú predicaste allí. Ahí no se convierte nadie, Yamil. Eso está terrible allí. Y yo, pero varón, no me diga eso. Y yo, Dios mío. Y créame, se lo digo con toda honestidad. Cuando yo oraba al Señor, yo decía, Señor, no me lleves para allá. Olvídate de eso. ¿Para qué voy yo para allá? Si nadie se va a convertir, no va a pasar nada. Y el Señor me dijo, 7 días de ayuno y te doy la victoria. Literal. Yo dije, bueno, me voy en fe a virar el plato. Y eso fue lo que sucedió. 16 se convirtieron el primer día.
Dios hizo milagros, prodigios. Porque el reino de los cielos, cuando llega a un lugar, amado, que está abarrocado por las tinieblas, los demonios tienen que huir. Los enfermos son sanados. Ese es el poder que tiene la iglesia. Y usted tiene que creerlo. Usted ha sido invertido con el poder de Dios. No solamente con palabras, sino con demostración del Espíritu Santo. Pablo decía en sus cartas: yo no he ido a ustedes con mucha palabrería de sabiduría humana. He ido a ustedes con demostración y con poder del Espíritu Santo. Es necesario. Porque esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. Lo que tiene a las gentes atadas, agobiadas, destruidas, es el reino de las tinieblas. Los demonios, las potestades que tienen regiones, gobernantes de las tinieblas, que tienen regiones enteras amarradas al poder de las tinieblas. Pero cuando llega un hombre y una mujer de Dios, se meten en problemas. ¿Viste cómo brega la cosa? Cuando usted ve en la Biblia que Jesús caminaba por las aldeas, cuando llegó a Gadara, ¿qué pasó? Dicen los judíos que esa región estaba maldecida, que no era solamente el gadareno, habían un montón. Pero Dios le plació libertar a ese. Luego Juan dice que eran 2. Pero la Biblia dice que él salió a su encuentro. Porque cuando el hombre de Dios llega, no tiene que andar buscando demonios. El demonio llega solo. Porque reconoce la autoridad. Y eso nosotros lo hemos vivido. Hemos visto cómo Dios ha impartido eso dentro de la iglesia. Escuche bien. Hay gente en su trabajo, en el supermercado, que tienen ataduras demoníacas. Y si nosotros no tenemos la mente misionera, nunca lo vamos a ver. Entonces la mentalidad de la iglesia es: donde quiera que yo voy, ¿a quién le puedo hablar de Cristo? Déjame ver cuál será la víctima. Amén. ¿A quién voy a decirle unas cuantas palabritas? Esa debe ser nuestra mentalidad, porque somos cazadores de hombres. O sea, cuando digo hombres, mujeres también. Y hasta jóvenes, niños, todo ser humano. Entonces la mentalidad de nosotros es: si yo, mira hermano, hasta en el puesto de gasolina yo he evangelizado. Yo me gané un alma en un puesto de gasolina. Yo estaba echando gasolina y viene esta muchacha así con ropa sucia y todo. Mire, no tengo gasolina, me decía en inglés, una morena. Y cuando yo le miré la tablilla, era de Nueva York. Venía con toda la ropa dentro del carro. Llevaba varios días sin bañarse porque, pues, usted sabe, me dio el olorcito. Y yo la miré así, yo dije: Dios mío, ten misericordia. Y me dijo: por favor, ¿me puedes echar aunque sea $5 de gasolina? Y yo le llené el tanque. ¿Por qué? Escuché la estrategia. Y le daba suave a la bomba. Y empecé a hablarle: tú sabes que Cristo te ama, mira, busca al Señor. Y por ahí para abajo. La muchacha empezó a llorar. La misión no ha terminado. Hasta que Cristo no vuelva, nosotros tenemos que seguir llevando el evangelio. Y acuérdese una cosa muy importante, iglesia. Ya estoy concluyendo. El testimonio es muy importante. Porque aunque nosotros no somos salvos por las obras, la Biblia dice que Dios preparó unas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Esas obras que cuando tu vecino te vea, diga: chacho, a ese yo le maldecí un montón y él lo que hace es que me bendice para atrás. ¿Viste? O yo le hablo malo y él me habla bien para atrás. Y yo le pido chavos prestados, no se los pago, y vuelvo y le pido y vuelvo y me los presta. Ay, santo. Es difícil esa área. Porque la Biblia dice: si va donde ti, te pide la capucha, mira, dale todo completo. Y si te pide ir con una milla, ve con el 2. La milla extra. Está hablando de la milla extra.
testimonio, iglesia, porque como somos cartas abiertas, ¿cuántos saben lo que es una carta abierta? Todo el mundo. Una carta que todo el mundo la puede leer. Y si todo el mundo me puede leer, pues imagínense, Dios lo primero que dicen, este no es cristiano. Y se está robando las horas en el trabajo. O se está acostándose a dormir en el closet, mientras el jefe llega a las 9. Hermano, esas cositas, aunque parezcan pequeñas, dañan el testimonio de la iglesia. Porque el día que usted vaya a predicarles de Cristo, te van a decir, adiós, pero tú no eres el que te estabas acostando en el closet. Esa cosa pequeña el impío la utiliza para no escuchar la voz de Dios. Por eso es que es importante la iglesia mantener su testimonio en su casa especialmente. Yo siempre le he dicho a mi esposa, el día que tú veas que yo soy un hipócrita, dímelo. Yo dejo de predicar, ¿de verdad? Porque ¿para qué? Predicando una cosa aquí en mi casa a un demonio, hermano, no vale la pena. ¿A quién estamos engañando? A nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Ese testimonio no solamente es para los que te ven, sino el mundo espiritual. Escucha este dato. Los demonios reconocen cuando usted vive en santidad. Porque cuando nosotros fuimos a Honduras, ¿te acuerdas, Gaby? Allí se manifestaron como 7 demonios. Y nosotros todavía inexpertos, porque éramos inexpertos, a Gaby le zumbaron un jab y un barrecampo. Y Gaby estaba como Matrix así. Y nosotros, ¿qué hacemos? En el nombre de Jesús. Porque no sabíamos, hermano, estábamos empezando. Pero una de las cosas que me sorprendió, que los demonios veían y reconocieron la autoridad en 3 jóvenes que a lo mejor no tenían mucho conocimiento, a lo mejor no sabían cómo hacerlo, pero vieron la autoridad y la santidad de Dios en nosotros. Los demonios no salen fuera porque tú le dices en el nombre de Jesús, porque los brujos y todo eso utilizan el nombre de Jesús en vano. El que es verdadero, el que anda en el camino del Señor recto, tiene la autoridad de Cristo. Eso es parte de la misión. Eso es parte del reino de los cielos cuando usted va a predicar, a hacer misiones. Dios le llena, le da palabra de sabiduría. ¿Cuánta gente no necesitan consejo hoy en día? Jóvenes que están confundidos, que no saben ni qué género son, ni mirándose al espejo pueden decir soy hombre o mujer. Eso está grave. Esperando una palabra de la iglesia que le pueda decir Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo tiene un propósito en tu vida. Esa es la misión. Si Dios no envía a nadie, si Dios no te utiliza a ti, ¿cómo tus vecinos van a escuchar del evangelio? Porque sí, por las redes sociales y el teléfono se puede escuchar una palabra, pero eso no reemplaza al enviado. El enviado es mucho más personal. Porque por el teléfono la persona lo puede ver como pura casualidad. Yo estaba viendo ahí unos videitos en TikTok y vi el video del predicador ahí hablando de yo no sé qué. Pero si de momento la persona, como le pasó a esa muchacha, llegó al puesto y ahí estaba yo. ¿Ve que no es casualidad? Eso le va a pasar a usted muchas veces. Van a haber gente en su trabajo que Dios le va a poner para que le dé una palabra. Ahí es donde somos luz. Si nosotros recibimos esta buena nueva de salvación, hermano, ¿cómo no compartirla con los demás? Porque cuando usted ve un especial de un Chopper, 2x1, usted se lo dice a todo el mundo, ¿verdad? Mira, se te enteraste que te los tienen a 2x1. ¿Verdad que sí? Eso lo hace todo el mundo. Mira, la comida allí está bien barata, nena. ¿Dónde es eso? Que yo voy para allá.
Tacho, hay un baratillo allí tremendo. Imagínese las buenas nuevas de salvación, que es lo más importante en nuestra vida. Ya son las 1, voy a terminar. Vuélveme al versículo Juan 20:21. Este mensaje, iglesia, mientras yo oraba, el Espíritu Santo me decía, la iglesia tiene que levantarse. Restáurate. Dios te ha dado las herramientas. Dios te ha dado su Espíritu Santo. Dios te ha dado su palabra, su amor, su misericordia. Usted sabe que a nosotros se nos va a exigir más. Porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. A los hombres del Antiguo Testamento probablemente Dios no le va a exigir mucho. ¿Por qué? Porque pues imagínense, no había palabra, no había Biblia, no había internet, no había Espíritu Santo. O sea, morando dentro de ellos. No había revelación divina. No había perdón de pecados completamente. No había dirección del Espíritu. So, Dios no le puede exigir mucho a esa gente. Porque la Biblia dice que halló a Noé perfecto en su generación. Pero y Noé no cogió una bojachera después del diluvio. ¿Viste? Y le pasó lo mismo a Job. Era perfecto en su generación. Ahora nosotros tenemos a Cristo, el perdón de pecados, la Biblia, el internet, el Espíritu Santo. ¿Qué le vamos a decir? Antes había que ir a la biblioteca. Yo me acuerdo como para los 2000, para buscar en cuanta enciclopedia y en cuanta cosa, para buscar que si el diccionario Strong, que si aquello, que si la... Hoy en día la palma de la mano, hermano, mire. La inteligencia artificial, úsela a su favor. Hay mucha gente diciendo que eso es del diablo, que si esto. Hermano, úsela a su favor. Pregúntele de la Biblia. Para que usted vea. Haga sus estudios. ¿Cuántas veces aparece la palabra amor en la Biblia? Bueno, Yamil, la palabra amor aparece todos los versos, todos los capítulos. Mira, hermano, algo impresionante. Claro, usted lo usa como herramienta. No es una guía. Porque la guía es el Espíritu Santo. Pero usted lo usa como herramienta, como usted usa un diccionario Strong. Es lo mismo. Como usted usaba Google. Esas herramientas van a fortalecer nuestro conocimiento. Y es importante el conocimiento. Porque si nosotros no sabemos de qué vamos a hablar, ni sabemos detallar un evangelio para que la gente lo pueda escuchar y pueda llegar el arrepentimiento a sus vidas, imagínense. Tenemos que aprender de las cosas de Dios. Para eso están los maestros, los ministros, amén, que enseñan aquí en la iglesia, los pastores que enseñan la palabra de Dios. Es importante. Muchas veces no lo coja como regaño, sino véalo como que los aman a ustedes para que ustedes sean capacitados. Una vez aquí adentro ustedes sean capacitados en este bootcamp. Esto es un bootcamp. Aquí Dios está preparando soldados. Véalo de esa manera. Porque allá afuera hay que ir a buscar las almas. Usted tiene que estar preparado, capacitado, hermano. Porque créame que los argumentos que se están levantando hoy en día, el que no conozca Biblia se lo van a comer vivo. Créamelo, que yo me he metido en unos revoluces con doctores, científicos. Hermano, gente que tiene conocimiento, la Biblia le llama sabiduría terrenal. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, no tenga miedo. Porque la rema viene del cielo, mira. Y ahí, con la palabra de Dios, usted derrumba los argumentos. Pero si usted no conoce Biblia, y si usted no conoce palabra, imagínese. Los jóvenes de hoy, hermano, saben demasiado. Los jóvenes de hoy conocen muchas cosas, tienen muchas preguntas. Mire, ya voy a terminar con esto. Esta es la segunda vez que lo dije, ¿verdad? Pero si quieren que me quede o me voy. Un ratito más, un ratito más.
Es que esto es bien importante. Me hicieron esta pregunta. ¿Por qué Dios aprobaba la esclavitud en el Antiguo Testamento? ¿Qué clase de pregunta? Esas son preguntas que usted tiene que tener para poder responder. Otras preguntas que me han hecho: si Dios sabía que Adán iba a caer, ¿por qué permitió que Satanás lo tentara? O sea, preguntas así que el hombre se hace. Si Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado, iba a suceder todo esto en el mundo, ¿para qué lo creó? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Se la ha hecho o no se la ha hecho? Yo me la he hecho. Entonces, ¿qué yo hacía? Padre, háblame por tu palabra. ¿Qué voy a ver? Muéstrame cómo yo puedo responder. Tenemos que entender que desde antes de la fundación del mundo Dios tenía un plan. Antes de hacer al hombre y antes de hacer el mundo. Cristo ya tenía que venir a morir. Adán pecara o no pecara. Porque había un plan para glorificarlo. Y detrás de él, nosotros. Porque somos linaje escogido. Hemos sido linaje escogido, iglesia, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. No había manera de nosotros poder entrar al cielo y ser salvos y ser la familia de Dios, porque Dios lo que quiere es tener una familia, es un reino. No había manera de entrar al reino de Dios si no llega a ser por el sacrificio de su Hijo. Para poder nosotros llegar a la estatura de Cristo y poder entrar al cielo, Dios tenía que morir en la cruz. Él tenía que sacrificarse él mismo por nosotros para glorificar a Cristo, el creador del universo. Imagínese usted, no tenía necesidad. Él podía decir, ¿usted sabe qué? Voy a raer la faz de la tierra con agua y no voy a salvar ni a Noé. Que se mueran todos. Y se acabó el problema. Esa es otra pregunta que me han hecho. ¿Por qué Dios no entonces hundió a todo el mundo y dejó que Noé viviera? ¿Por qué? Entonces hay que tener respuestas. Hay un plan eterno. Dios no vive en nuestra realidad. Dios vive en el tiempo eterno. No existe el tiempo donde Dios vive. Para nosotros sí, pero para Dios no. Entonces, desde la eternidad pasada, antes de que el mundo fuera creado, ya Dios tenía un plan. Dios nos va a glorificar a nosotros, iglesia, y a todo aquel que entre por Cristo para poder entrar a su reino. Y mientras nosotros trabajamos aquí en la tierra, cuando lleguemos al reino, Él nos va a decir, bueno, pase fulano, ok, te ganaste tantas almas, predicaste tantas veces, hiciste tantas obras misioneras, hiciste esto, aquí está tu galardón, toma. Porque la Biblia dice que Dios pagará por las obras. Escuche bien, las obras no salvan, pero sí es tu galardón. ¿O acaso Cristo no le dijo a los discípulos, hagáis tesoros en dónde? En el cielo. ¿Y cómo se hacen tesoros en el cielo? Entonces la iglesia, su mentalidad es en el cielo. Hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo? Trabajando para el Señor, haciendo obras. Amén. Levantando al caído, buscando cómo ayudar, cómo predicar, cómo ayudar en las misiones, cómo hacer todo, porque esto es parte del plan de Dios. Es parte de su plan. Ahora van a haber personas que solamente van a creer por fe, que van a decir, yo creo por fe todo lo que dice la Biblia y no me interesa los argumentos históricos, arqueológicos, científicos, todo eso échalo al zafacón, porque esto es por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe en Dios. En mi vida personal hay que tener fe en Dios. En mi salud hay que tener fe en Dios. En mis hijos hay que tener fe en Dios. En la iglesia hay que tener fe en Dios. En mi ministerio hay que tener fe en Dios. En mi llamado hay que tener fe en Dios. El camino del creyente es un camino de fe. Si no hay fe, la cosa no funciona.
y tenemos fe, pero con obras. Vamos a actuar. Vamos a empezar a trabajar. Nosotros somos una iglesia madura. Nosotros llevamos años aquí. Somos iglesia madura. Iglesia de gente que conoce. Que le hace falta alguna que otra cosita, amén. Pero son iglesias que ya conocen lo básico. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo vuelve. No hay que ser un super teólogo para decirle eso a la gente. Hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder llevar las buenas nuevas de salvación, porque esta misión no ha terminado. Amén. Vamos a estar puestos en pies. Yo quiero que ahí donde usted esté, levante la mano. Amén. Si usted necesita la oración, el altar está abierto. Si no, ahí donde usted está, no se preocupe. Yo sé que Gaby ya oró por los enfermos cuando llegamos. Ahí donde usted está, levante su mano y créale a Dios, hermano. Crea que Dios puede tocarlo. Crea que Dios puede ministrarlo. Crea que Dios puede edificarlo, levantarlo. Crea que Dios puede darle nuevas fuerzas. Amén. Crea que Dios está obrando en su vida. Porque Dios no te llamó para dejarte tirado. Dios te llamó con un propósito. Dios tiene el control de tu casa, de tu familia. Dios tiene el control de tu salud. Dios tiene el control de tu ministerio. Dios tiene el control de todo en tu vida. Créelo. Padre, he predicado tu palabra. En esta hora, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos en este lugar. Señor, sé tú ministrando de manera especial. Mira las necesidades de cada uno de ellos, Señor, tú las conoces. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea trayendo un refrigerio en sus corazones, en sus mentes, en sus cuerpos físicos. Señor, que ellos puedan sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, Padre, que en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio del problema, podemos decir, yo le creo a Dios. Padre, en esta hora, esas rodillas endebles, Padre mío, endereza el camino, endereza las veredas de cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Dale nuevas fuerzas al cansado, al que está caído, al que está desanimado, Señor, en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, de manera especial, Padre mío, trayendo un refrigerio y que cuando salgamos por esa puerta no seamos jamás los mismos, sino que podamos alcanzar en ti un peldaño mejor, un peldaño más grande en el Evangelio. Señor, que podamos entender tu voluntad, que podamos amar tu obra. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos seguir dando frutos para ti día tras día. Señor, que podamos ser cartas abiertas para la gente del mundo. Señor, pon palabra de sabiduría en cada uno de la boca de mis hermanos. Señor, llénalos de tu sabiduría, de tu conocimiento. Señor, llénalos, Señor, de tu intimidad, Padre Santo, para que en esa intimidad ellos puedan ser llenos de ti. Padre, háblale, revélatele a sus sueños, Señor. Que puedan tener experiencias vivas y reales contigo, Dios mío. Que ellos puedan palparte, Señor, que ellos puedan sentirte en los momentos más difíciles, en los momentos donde se ve la calle sin salida, Dios mío, que podamos entender que para ti no hay nada imposible. Aquel mar rojo como abriste, Señor, en medio de la persecución de Faraón, aquel desierto donde no había comida, Señor, tú descendiste, Padre de la gloria, maná del cielo, Dios mío. En un desierto que no había agua, brotó, Padre, de una peña, de una roca, brotó agua, Padre, porque para ti no hay nada imposible. Padre, yo te pido que tú bendigas en medio del imposible a los hermanos. Que aumente su fe cada día, así como Jesús oraba por Pedro para que su fe no decayera, para que su fe no desmayara en medio de las tentaciones, en medio del zarandeo del enemigo.
Padre, yo te pido que seas tú en esta hora, Señor, aumentando la fe de cada uno de mis hermanos, para cuando el enemigo venga a zarandear, a sembrar cizaña, a sembrar todo pensamiento negativo, los reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Todo pensamiento antagónico, todo demonio, Padre, en el nombre de Jesús. Todo aquello que se manifiesta, Padre, en la mente, contrario a tu palabra, Padre, los reprendemos y los echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Las mentes limpias, Señor. Los corazones limpios, Padre. La tierra arada, Señor, para recibir la semilla. Padre de la gloria, todo aquello que estorba el crecimiento en este lugar, Padre, los reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Que se experimente tu gloria de manera especial. Padre, todo aquello que aturba, Señor, todo aquello que, toda angustia, Dios mío, que ha sembrado el enemigo, Padre, la arrancamos en el nombre de Jesús. Todo aquello que preocupa, todo aquello que trae afán, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Y lo creemos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Así que, amada iglesia, les bendigo de parte mía, de parte de mi familia. Siempre, Gaby sabe que siempre estamos a las órdenes. Así que ore mucho por nosotros, hermanos, porque salimos el miércoles 22 de octubre. Este miércoles salimos para el Perú. Vamos a estar 17 días para la gloria del Señor. Así que no se olvide, lo más importante son las oraciones. ¿Sabes por qué? Porque eso se siente cuando nosotros trabajamos como un mismo cuerpo y oramos por los misioneros, oramos por los evangelistas, para que Dios los siga llevando, amén, y se ganen las almas y podamos seguir ganando almas para Cristo, amén. Así que acuérdense de mí en sus oraciones, se los ruego por mi familia, amén, por el ministerio Tiempo de la Ciega, amén, porque nosotros andamos cegando por el mundo entero las almas que se van a ir con Jesús. Amén. Así que Dios me los bendiga. Para mí ha sido un placer como siempre. Y hasta la próxima. Por aquí el hermanito Gaby. Amén.